Después, nosotros empezamos a valorar. Por ejemplo, ustedes tienen aquí en el DC, ¿no?, una extraordinaria política de Estado en materia de lo que yo llamo la memoria colectiva. Hay museos, pero de todo, de los espías, de los periódicos, de la historia americana. Ahora van a inaugurar el de la historia afroamericana, del arte moderno, del arte clásico, del aire y del espacio. Es decir, todo sistematizado. Imagínate el Perú con 10.000 años de humanidad, sistematizar ese esfuerzo que la Smithsonian hace aquí, llevarlo, aunque sea un pedacito, a esa experiencia al Perú. Revalorar, si solamente la historia Moche, Huacarrajada, Batán Grande, las pusiéramos en valor, disculpen la falta de humildad, pero la pirámide de Keops estaría compitiendo con Huacarrajada, con una gran diferencia, que Keops es de piedra y Huacarrajada es de barro. Entonces tendríamos ahí un lugar no solamente de historia, sino de generación de empleo, de ingresos. Yo aprovecharía el tiempo que pueda tener disponible, porque aquí también la otra cuestión es que se trabaja mucho, ¿no es cierto? Con largas distancias se trabaja mucho, pero como se añora al Perú, entonces yo trataría de darle algún valor añadido, que alguien pueda saltar los 20 o 30 años que yo he pasado aquí, que alguien pueda dar ese salto. Cada salto cualitativo que un peruano dé es tu apoyo concreto, ¿no? ¿Te acuerdas de esto? La desventaja es el tiempo que hemos perdido. La ventaja es cuando decidimos hacer las cosas, corremos. Y si yo puedo hacer que varios peruanos den el salto y se aprovechen mis 30 años que yo pasé, o no los pasen, si no vayan de frente al año 31, ya lo hicimos. Con mucha gente. Esa sería mi opinión. Gracias. ¿Algún otro comentario? Sí. Está penalizado a partir de cierto monto y los de menor cuantía no están penalizados. Entonces, ¿qué sucede? Que ese delincuente que está dando vueltas nunca entra a la cárcel. ¿Por qué? Es menor cuantía y porque simplemente robó menos del monto que corresponde. Entonces, claro, la gente dice, oye, ¿qué está pasando aquí? Hay que cambiar la norma. No sé cuánto tiempo tendremos que hacerlo, pero por un buen tiempo, menor cuantía y adentro. Y cuando está dentro, ahí se le acaba toda la circunstancia del deseo de seguir en este empleo. Esto es tan sencillo, pero al mismo tiempo tan difícil, porque
a veces viene una serie de consideraciones de derechos humanos y de criterios de jurisprudencia, con los que no discuto, que no soy abogado. Sin embargo, creo que el problema es que la legislación peruana no está criminalizando adecuadamente el delito menor. Ahora, yo creo que algunos de los temas de la delincuencia común también tienen que atacarse no con represión, sino con condiciones sociales. Muchos de estos jóvenes que delinquen son jóvenes que no tienen otra alternativa. Y yo creo que trabajar fuertemente con programas educativos, con programas deportivos, con programas sociales, allí en estas zonas más populares, haría que muchos de estos jóvenes no terminen en la delincuencia. Es un tema conjunto, pero nuevamente para este tema el primer punto es liderazgo. Lamentablemente en los últimos años hemos perdido un poquito el liderazgo en el asunto y creo que hay que retomarlo rápidamente porque efectivamente para el ciudadano de a pie es el primer tema de preocupación. Doctor, los peruanos en el extranjero tienen una inquietud. Usted fue el que inició con el crédito inmobiliario para los extranjeros, para comprarse una casa en Perú. ¿Usted lo ve posible esto de que, porque hay 3.000 millones de dólares que van al año de los extranjeros al Perú, en remesas? ¿Lo ve posible hacer un fondo de inversiones para que sirva, o un mortgage, lo que se llama acá, para dar préstamos para casa? Sí, yo creo que intenté hacerlo, lamentablemente fui ministro de Vivienda solamente un año, no me alcanzó el tiempo. Pero yo estaba en ese encaminamiento, estaban los peruanos de aquí en Estados Unidos, los peruanos que están en Japón me hablaron también de este tema. Ellos tienen sí un sistema cooperativo, ellos lo han organizado. Pero claro, hay muchísimos peruanos que cuando llegan a una edad ya de jubilación quisieran ir a Perú. Y entonces, ¿cómo capitalizar el trabajo que están haciendo ahora para aprovechar algunos mecanismos? Entonces pensamos que una forma muy concreta sería que ellos pudieran ir aportando un fondo de fideicomiso, no un fondo intangible. Y ese fondo, como fondo de fideicomiso, solo tendría por objetivo que pudiera usarse los recursos en algunos de los beneficios de capitalización que tiene Perú. Por ejemplo, yo intentaba hacerlo con el fondo de vivienda, de manera tal que eso pudiera servir para programas de vivienda donde el fondo aporta la parte de la familia, digamos, y el Estado pone la parte que le corresponde y el inmobiliario pone la tercera parte. Es así como funciona. Sin duda, yo creo que hay que canalizar estos recursos de una manera inteligente y ese es un espacio de trabajo pendiente. Pero yo sí creo que se puede hacer, creo que técnicamente es posible, existe la voluntad, pero lo que hay que hacer es juntar la voluntad con la técnica y cuando lo marche. Adelante, por favor. Creo que el Perú ya se ha decretado el día del inmigrante. En realidad todos los que vivimos fuera del Perú, cuando regresamos, a veces somos dejados, un poco maltratados, o simplemente ya no estamos en el vigor de la costumbre, entre tránsito y la inseguridad del ciudadano, etc. El inmigrante, para los políticos o para la gente que tiene el poder, no simplemente es aquel que aporta con sus envíos de dinero, sino que no existe algo que los atraiga, que los pueda mantener orgullosos de ser los siempre embajadores fuera de su país. Se ve que por su propia innovación de cada persona están creciendo en negocios, lo que usted dice, se sienten orgullosos de sus costumbres, sus comidas. Entonces constantemente existe ese ímpetu de seguir creciendo fuera del país, porque si las reglas aquí son mucho más favorables o en otros países, no como las que se tiene actualmente en Perú. Perú, para el inmigrante, actualmente tiene que competir con el que siempre está, con reglas totalmente diferentes. Entonces, ¿cómo se puede hacer de que sea mejor visto, mejor tratado
sé que existe la ley del retorno, pero es solamente para aquel que ya renuncia a estar fuera de su país, lo cual no es 100% ventajoso para el inmigrante. O sea, ¿yo por qué voy a renunciar a estar acá y recién ver como alguien que pueda llevar una pequeña inversión de mis pequeños ahorros para ponerlos allí en Perú? ¿Por qué no ajustar un poco esa ley, que no necesariamente sea de retorno total, sino mantener en vivo el largo hablado, o darle un mejor trato? A ver, voy a ser autocrítico, ¿eh? Yo soy así normalmente, por eso me conocen. Yo creo que a los inmigrantes peruanos solamente los miramos con interés cuando hay elecciones. Y entonces empezamos a venir a preguntar, oye, mira por aquí cómo movilizamos los votos, etc. Soy autocrítico, me estoy incluyendo. Yo creo que hay que empezar a mirarlos como lo que son, la fuerza importante, la presencia importante del Perú en el exterior, que no es una presencia solamente estadística, es una presencia, digamos, con un capital humano importante, con diferente tipo de participación y una embajada realmente extraordinaria, con nuestra comida, con nuestra música, con nuestro Señor de los Milagros. O sea, por donde vayamos, la presencia peruana genera ya espacios que no solamente son para los peruanos. ¿Okay? Entonces, yo creo que ahí va con esto ya, fuera de cualquier otra especulación, de tener representantes de los inmigrantes peruanos, que no solo en el Congreso, pero empecemos por el Congreso, deberían ya elegir a sus representantes para que tengan sus congresistas. O sea, aquí debería haber, por el momento, tal vez un distrito, hay que ver cómo se maneja. Un distrito electoral sería el distrito de los peruanos en el exterior. Y deberían poner un número determinado de congresistas que esté en función a la cantidad de peruanos que están afuera. ¿No? Yo creo que eso ayudaría a institucionalizar este tema. Lo otro, lo segundo, yo creo que cada cierto tiempo deberíamos tener encuentros institucionales el Estado peruano con los diferentes grupos de peruanos que están en todo el mundo. No solamente